Dios los bendiga, hermanos, qué bendición estar en esta última clase de este curso de historia del cristianismo. Y en esta clase vamos a hacer un ligero cambio. Estábamos siguiendo el libro de texto, pero como no podemos prolongarnos mucho más en el semestre, he decidido hacer un pequeño giro y enseñar un poquito sobre la historia de los bautistas, ¿ok? Cerrar este curso con un breve panorama de la historia de los bautistas, de dónde vinieron, cuál fue su evolución a lo largo del tiempo. Y con este último video cerraríamos entonces este curso, ¿ok? Entonces vamos a la materia. La perpetuidad de la iglesia. La palabra de Dios nos ha prometido varias veces que la iglesia tendría perpetuidad. Y vemos esta promesa de perpetuidad varias veces en la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas puertas de la muerte no iban a prevalecer. Y es que la palabra prevalecer, como algunos sostienen, es que, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos le dan el significado de que la iglesia moriría por algún tiempo, pero luego cuando vendría Russell, nuevamente volvería a estar en pie. Pero cuando estudias la palabra prevalecer, esto tiene un gran problema, porque prevalecer es una pugna constante donde uno le gana al otro. Entonces no prevalecería, es decir, nunca la iglesia iba a morir. Luego también tenemos Efesios 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es poderoso y su mismo poder que ha utilizado para crear el cielo y la tierra, para mantener todas las cosas, pues lo utilizaría también para igualmente mantener la iglesia. Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Su gloria nunca decae, su gloria siempre iba a estar en todo lo alto. Y dice, al ser la gloria en la iglesia, por lo tanto, pues de manera indirecta aquí hay una promesa de preservación con respecto a la iglesia. Luego también 1 Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y bueno, ahí entonces iba a estar la iglesia como una columna y como un baluarte, y precisamente de la verdad. Entonces, si la verdad iba a mantenerse siempre, entonces pues en consecuencia también la iglesia se va a mantener. Y luego cerramos con Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, precisamente el creyente, para ser miembro de la iglesia debe bautizarse. Y si los creyentes estarían enseñando y bautizando, es porque hay iglesia. Y constantemente gente se iba a estar añadiendo precisamente a la iglesia. Pero el Señor Jesucristo cierra con esto diciendo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que todos los días hasta el fin del mundo iba a estar el Señor Jesucristo, que es una promesa para la iglesia, con su iglesia. En consecuencia, la iglesia va a existir todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, y esto también es una preservación, una promesa de preservación de la palabra de Dios. Entonces, tenga en mente, hermanos, siempre estos 4 versículos que nos lleva a pensar que efectivamente siempre iba a existir la iglesia, que el Señor Jesucristo la estableció hasta el presente y aún hasta el futuro. Siempre la iglesia va a ser preservada, va a existir una iglesia, ¿ok?
con muchas iglesias a través de toda la historia. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia cristiana, la iglesia verdadera, durante todo este tiempo que hemos estado hablando de la historia de la iglesia? Pero vimos que ha habido mucha corrupción, vimos que ha habido muchos problemas a lo largo de todo el sector donde se dispersó o donde se establecieron iglesias. Más bien lo que resultó ser en obispos corruptos, y luego esto se corrompió más aún con la iglesia católica. ¿Qué pasó con la iglesia cristiana? Bueno, ahí estaba, siempre había iglesias en todas partes, ¿ok? De pronto no masivas, de pronto perseguidas, ciertamente diezmadas por la persecución que había, pero hubo iglesia y siempre ha habido iglesia desde que el Señor Jesucristo la estableció hasta el día de hoy. Eso es innegable. Algunos se corrompieron, otras las destruyeron y otras las dispersaron a lo largo de todo el mundo conocido en términos del cristianismo. Pero siempre hubo iglesias, ¿ok? Entonces esto no debe haber duda de esto. Para visualizar un poco lo que es toda la historia de la iglesia cristiana, nosotros pues tenemos que entender que sí, que hay dos ramas. Ahí podemos ver la gráfica. Hay dos ramas. Una, lo que son las iglesias, los nombres que se le dieron a la iglesia verdadera, y otra rama donde derivó de la iglesia católica a otro tipo de confesiones, otro tipo de iglesias cristianas, que es lo que hemos estado visualizando, es lo que los historiadores nos traen. Pero, repito, paralelamente a esto, siempre se desarrolló una línea de iglesias cristianas humilde, lo que es el camino angosto. Pero había un camino ancho religioso, no tanto de mundanalidad, sino un camino ancho religioso, donde toda la gente creía que sí, que bueno, esta es la iglesia católica o la iglesia institucional, llámese como se llame, pero había un camino angosto, y lo ha habido, y de hecho los hay hasta el día de hoy, ¿ok? Bueno, hablando también de algunas fuentes literarias que precisamente hablan de esa perpetuidad, el Manual Crítico y Exegético del Evangelio de Mateo habla sobre la existencia continua de la iglesia. La primera iglesia fue organizada por Jesús y sus apóstoles, y todas las demás iglesias habrían de tomar la forma de esta primera iglesia. Las iglesias así organizadas habrán de continuar en el mundo hasta que los reinos de esta tierra se conviertan en el reino de nuestro Señor Jesucristo. La profecía estaba llena del carácter duradero del reino de Cristo, de Daniel 2, 44 y 45. El Señor Jesucristo mantuvo una visión tal de su iglesia y extendió su promesa a todas las edades. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En un texto que ya citamos. La palabra iglesia es aquí utilizada indudablemente en un sentido ordinario y literal, como una institución local. Y en el otro único pasaje en el que la palabra se encuentra, en Mateo 18:17, debe ser entendida como con el mismo significado. La gran mayoría de los eruditos apoyan la posición de que este pasaje se refiere a la iglesia local y visible de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Manual Crítico y Exegético del Evangelio de Mateo de Meyer. Bueno, lo que dice aquí que en las menciones que tiene la palabra iglesia en los evangelios, habla de una iglesia local, de un organismo local y único, no universal. Es una institución entonces local, no universal, como algunos lo pretenden ver, los católicos particularmente. En el Greek English Lexicon del Nuevo Testamento dice: el significado crítico de la palabra no difiere de su significado ordinario, es decir, un cuerpo o una institución local, no universal, local. En el lexicon bíblico teológico del Nuevo Testamento dice: la palabra iglesia fue usada por el Señor y los apóstoles no tanto en oposición a la teocracia judía, sino a la sinagoga judía, y esta siempre fue local. Ahora, la posición católica. Los católicos romanos siempre han negado la existencia de una iglesia espiritual universal.
hasta los tiempos de los reformadores alemanes, no hubo otro concepto de iglesia que el que se ha expuesto. Cuando Martín Lutero y otros se separaron de la Iglesia Católica, se adoptó una nueva interpretación de la palabra para acomodarse a los nuevos puntos de vista. Así que comenzaron a sostener que Mateo 16:18 simplemente señalaba el triunfo final del cristianismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que realmente la idea católica, aunque al principio no fue así como aquí lo documenta, sin embargo, se desvió a una iglesia universal invisible. Pero no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios siempre habla de una iglesia local, ¿ok? De una iglesia local, no tanto de una iglesia universal. Eso vendrá en tiempo después, pero en este tiempo, en el tiempo de la iglesia como tal, siempre vemos una iglesia local, un cuerpo, una institución local de personas físicas que se pueden ver, que se pueden palpar. Un ministerio humano, espiritual, pero local, ¿ok? Y ese concepto tiene que estar bien entendido por cada creyente. O sea, la iglesia no es tanto universal o invisible, no, la iglesia es local y visible. Y eso debe mantenerse bien claro. Perpetuidad, ¿visible o invisible? Esa es la pregunta. No hay sucesión apostólica ininterrumpida demostrable. John Christian dice que en todas las edades, a partir de Cristo, del Señor Jesucristo y sus apóstoles, ha habido grupos de creyentes, iglesias que han sostenido básicamente los principios del Nuevo Testamento tal y como lo sostienen los bautistas, o lo sostenemos nosotros. Sin embargo, no se ha intentado en estas páginas establecer una sucesión de obispos hasta llegar a los apóstoles, como lo hacen los católicos. Tal intento sería pura vanidad y estaría basado en una interpretación equivocada, por lo que toca a la naturaleza del reino de Cristo y de la soberanía de Dios en su operación sobre la tierra. Y este punto de vista corresponde a la manera en la que Dios actúa en el terreno espiritual. Donde quiera que Dios tiene a sus elegidos, en su propio tiempo, Él enviará su mensaje para salvarlos. Y entonces se organizarán iglesias conforme al modelo que Él estableció. O sea, Él está totalmente en contra, de acuerdo a las evidencias históricas y sobre todo a la evidencia bíblica, de que esto de una iglesia universal invisible no es del todo adecuado. No es correcto. Vamos a hablar de la corrupción del oficio de episcopos y presbúteros o presbíteros. Jerónimo, al final del siglo IV, recuerda a todos los obispos que ellos deben su elevación por encima de los presbíteros, no tanto al hecho de que la suya sea una institución divina, sino simplemente al uso eclesiástico. Y que antes de que surgieran las controversias en la iglesia, no había distinción entre ambas órdenes, excepto que el término presbítero tenía una connotación de edad. Presbítero significa anciano, mientras que el término obispo hace alusión a la dignidad oficial. Obispo viene del griego episcopo, que como ustedes saben es el que sobrevé. Episcopos, el que ve encima o el que ve arriba. Y esto pues una dignidad oficial, pero más bien de cuidado, de observación, de protección. Pero cuando los hombres, a instigación de Satanás, dice, crearon partidos y sectas y en lugar de simplemente seguir a Cristo, se autonombraron seguidores de Pablo, de Apolos o de Pedro. Todos ellos acordaron poner a uno de los presbíteros a la cabeza de los demás para, mediante su supervisión universal de las iglesias, acabarse con las semillas de la división. Bueno, sí, se estaban gestando algunas divisiones en el cuerpo de las iglesias para ese entonces, y se colocó un obispo, alguien que estaría velando por la unidad de cada una de estas iglesias. Y ahí se forjó entonces la imagen del obispo, el que sobrevé. Y entonces ya se le estaba dando mayor importancia a este obispo que estaba por encima de los otros presbíteros, para controlar, supuestamente para cuidar, pero finalmente para controlar. El Nuevo Testamento reconoce una simpleza democrática, no una jerarquía monárquica. No hay irregularidad alguna, sino una perpetua proclamación de principios. No hay sugerencia alguna de que no haya habido una continuidad de iglesias, que indudablemente la hubo,
Pero, insistimos, esa no era la nota predominante en la vida apostólica. Tampoco se ha puesto énfasis en una sucesión de bautismos o en el orden histórico de las iglesias. Algunos de los apóstoles eran discípulos de Juan el Bautista, pero no hay registro del bautismo de otros, aunque indudablemente todos habían sido bautizados, por supuesto. Pablo, el gran misionero, fue bautizado por Ananías, pero no sabemos quién bautizó a Ananías. No se sabe nada definido respecto al origen de la iglesia que estaba en Damasco. La iglesia de Antioquía vino a ser el gran centro misionero de aquella época, pero no se nos ha dado el registro indubitable respecto de su origen como iglesia. La iglesia en Roma ya existía cuando Pablo escribió su famosa epístola. Estos silencios ocurren a lo largo de todo el Nuevo Testamento, pero a pesar de ello persiste la concurrencia de un tipo, persisten las doctrinas fundamentales y la proclamación de los mismos principios. Esta fue la marca de toda la época apostólica y a la misma forma de todos los periodos desde entonces. ¿Qué nos está diciendo aquí? Lo que sencillamente comenta el autor de este libro es que siempre hubo iglesias que estaban diseminando alrededor de todo lo que era el mundo conocido para el Nuevo Testamento. Pero no se conoce el origen de muchas de esas iglesias, o sea, de dónde salió, por ejemplo, la iglesia de Roma. Bueno, podemos nosotros pensar que salió de la dispersión de los hermanos en Jerusalén, de esa primera dispersión que hubo, y ahí se establecieron luego en Roma y establecieron una iglesia fructífera. Y de Antioquía, ¿dónde sale la iglesia de Antioquía? No se nos dice, ¿ok? Así como no se nos dice el origen de muchas de las iglesias que están a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, son iglesias, efectivamente, así lo llama la misma palabra de Dios. Entonces, ¿a qué lleva esto? A no pretender que vamos a conocer exactamente todo lo que sea una sucesión de iglesias hasta el día de hoy. Eso es imposible saberlo, por lo menos aquí en la tierra. No podremos saber cuál sea la sucesión, pero sí hubo una iglesia y otra iglesia y otra iglesia y salió otra iglesia y se dispersó el cristianismo de esta manera. Lo que no es posible es reconocer una línea directa desde toda esta iglesia hasta la primera iglesia de Jerusalén y hasta Cristo mismo. No sabemos cómo, sabemos qué pasó, sabemos qué sucedió, pero no sabemos exactamente cómo fue. No hay posibilidad de saberlo, y si alguno dice lo contrario, sencillamente pues está mintiendo. O sea, sí hubo, sí es una sucesión general, no específica, no es una sola línea. Podemos verlo más bien como muchas ramas que llevan desde el cristianismo en nuestros días hasta Cristo. Pero no podemos trazarlo de manera estricta, ¿ok? Porque hay muchísimas fuentes. Sí, lo que sí podemos saber, la línea doctrinal se ha mantenido, la línea escritural y claro, el perfil general de la iglesia, por supuesto, se ha mantenido desde Cristo hasta nuestros días. Y bueno, pero se ha llamado de muchos nombres a lo largo de la historia, ha tenido muchísimos nombres, que algunos portadores de estos nombres en algún momento hicieron gala de una buena doctrina, en otros momentos no, ¿ok? En algunos momentos se les inculpó erróneamente de tener mala doctrina, en otros momentos, bueno, era verdad, no tenían la mejor doctrina. Depende de la época, ¿ok? Entonces vamos a irlo viendo más adelante. Los obispos metropolitanos. Había, no obstante, una constante tendencia hacia la centralización. Conforme el pastor asumía derechos que no le habían sido conferidos por la Escritura, algunos de los pastores metropolitanos ejercían una indebida autoridad sobre las iglesias más pequeñas. Esto hablando ya en el siglo II y III. Más tarde, las iglesias en algunas ciudades buscaron el patrocinio y la protección de los pastores de las grandes ciudades. Roma
finalmente el centro político del mundo vino a ser también el centro religioso. Solo fue cuestión de tiempo para que el pastor de la iglesia de Roma viniese a ser el Papa Universal. Por supuesto que todos estos cambios tomaron lugar lentamente y se requirieron siglos para que quedara consolidado. Bueno, no fue de la noche a la mañana y ya eso lo vimos a lo largo del curso, como el Papa romano fue paulatinamente imponiéndose sobre los demás obispos de Alejandría, de Jerusalén, del lado bizantino. Bueno, poco a poco sí se hizo una división de la Iglesia Católica, pero este obispo romano fue ganando, a través del tiempo, fue ganando poder. Muchos a lo largo de la historia se fueron colocando bajo su sombra para finalmente imponerse y tener hoy el Papa que tiene, que a lo largo de la historia también pues ha ostentado muchísimo poder, inclusive más del que hoy pudiéramos nosotros ver. Bueno, eso está discutido, pero lo cierto es que a través de la historia han habido papas poderosos, más para mal que para bien. El alejamiento de la doctrina bíblica probablemente tuvo su más grande expresión en la enseñanza de la regeneración bautismal y en la tendencia de algunas iglesias hacia una estructura episcopal lejos de la simplicidad democrática. Otra característica de estas corrupciones que nosotros hemos tratado oportunamente, y por ahí entró todo. O sea, entra primero cuando el obispo se impone localmente a otros presbíteros, a otros pastores. Hay un pastor que se impone a otro. Ahí es donde entra el problema con las primeras iglesias. Luego viene este punto que estamos hablando acá, de que ya el alejamiento más grande, ya después de esa corrupción, viene con el tema de la regeneración bautismal. Es decir, que la gente es salva con el bautismo. Y luego entra entonces la tendencia de algunas iglesias hacia una estructura episcopal, lejos, como dice aquí, de la simplicidad que la palabra de Dios nos muestra. No obstante, el concepto de la iglesia local e independiente fue parcialmente destruido a través de este y otros medios. Y una gran parte del mundo cristiano fue llamado a sufrir a manos de la perversa y muchas veces impía jerarquía. Entonces se introduce luego lo que es la jerarquización. Otro error dentro de estas iglesias cristianas. Bueno, según cristianas, pero a la final católicas. Y ya entonces ahí empieza mayor corrupción. Luego, posteriormente, entra, no lo tengo aquí relatado, pero entra lo que es el bautismo infantil. Y con el bautismo infantil, entonces, muchas pugnas con respecto a si se bautizan los niños o no. Lo instituyeron. Y luego, mucho después, el tema de la Virgen María, el tema del celibato, pero eso fue mucho después. Los errores primarios fue, repito, un obispo encima de otros pastores, por ahí entra el primer error, luego la regeneración bautismal y luego la jerarquización y luego el bautismo infante. Y ya de ahí entonces viene cayendo en lo que es la Iglesia Católica, lo que vemos hoy. Esto no fue la noche a la mañana, el poderío papal no fue la noche a la mañana, y todas estas doctrinas erróneas, dogmas, mejor dicho, fueron introduciéndose en lo que era la iglesia cristiana para ese entonces. Bien, ahora vamos a entrar en un tema que habla sobre algunos de los grupos cristianos, ya específicamente hablando de los varios que hubo, y que este grupo apoyaba la libertad de conciencia. Estoy hablando de los donatistas. Los donatistas sostenían la libertad de conciencia y se oponían firmemente al poder persecutorio de la iglesia estatal. Ellos dieron origen, dice un autor Neander, a la más importante e influyente división de la iglesia que tenemos que mencionar en este periodo. Y él continúa diciendo:
Lo que distingue al caso presente es la reacción que surge de la esencia de la Iglesia cristiana, provocada, en este caso, por una ocasión peculiar contraria a la confusión de los elementos eclesiásticos y políticos, ocasión en la cual, por vez primera, las ideas que el cristianismo, al contrario de la religión papal estatal, hizo que los hombres estuvieran perfectamente conscientes de ellas, mismas que vinieron a ser objeto de contención dentro de la Iglesia misma. La idea respecto a los inalienables y universales derechos humanos, respecto de la libertad de conciencia y respecto de los derechos de libertad de convicción religiosa. Es decir, que estos creyentes apoyaban algo que no estuvo siendo apoyado por muchísimos años ni por la Iglesia Católica ni por ninguna otra ni por ningún otro grupo religioso, y es la libertad de conciencia, que cada persona tiene libertad de decidir de acuerdo a sus propios objetos de conciencia, a sus propias conclusiones respecto a la política y muy particularmente también respecto a la religión. Fe y bautismo ante la comunión. Hay un libro que se llama, muy antiguo, que se llama La llave de la verdad, y que fue encontrado en un país que se llama Armenia, que está en Europa del Este. Este libro fue encontrado por un señor Fred Koningberg y encontró esta copia en la biblioteca del Santo Sínodo de esta ciudad, en Edmonton. Solicitó y obtuvo una copia de dicho libro en 1893. El texto, con una traducción al idioma al inglés, fue editado por este mismo señor en 1898. Lo cierto, o sea, lo interesante de este libro antiguo es que dice: sometámonos entonces humildemente a la Santa Iglesia Universal. Es un texto pro-católico, pero fíjate cómo continúa. Y sigamos sus obras, que actuaron con una mente y una fe y nos enseñaron, porque aún recibimos en el único y adecuado tiempo el santo y precioso misterio de nuestro Señor Jesucristo y del Padre Celestial. Es decir, en el tiempo del arrepentimiento y de la fe, tal y como aprendimos del Señor, de la Iglesia Universal y Apostólica. Así procedemos y establecemos en la perfecta fe a todos aquellos que hasta ese entonces no han recibido el santo bautismo. Es decir, a los latinos, a los griegos y a los armenios que no han sido bautizados, ni han probado el cuerpo o bebido de la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, conforme a la palabra del Señor, primero debemos traerlos a la fe, llevarlos al arrepentimiento y luego administrárselos, es decir, el bautismo. Entonces, los paulicianos era ese grupo que desde ya hace mucho tiempo atrás no estaban recibiendo, por supuesto por su propia convicción, una convicción bíblica, ese bautismo, ni estaban recibiendo esa comunión que ellos estaban administrando, y por lo tanto se les consideraba herejes. Pero ellos, aquí en este texto, decía que hay que traerlos a los latinos, los griegos y a los armenios, hablando de este grupo. Los paulicianos seguían la enseñanza de Pablo, aunque quizás su nombre se debe a algún otro líder. Se originaron en Armenia, se extendieron hasta la Mesopotamia y Persia. Los paulicianos no reconocían a personas de otras comuniones como pertenecientes a la iglesia. Nosotros no pertenecemos a estas, dice en plural, dando idea de que también concebían la iglesia como local y visible. Decían, ellas han roto la relación con la iglesia mucho y han sido excluidas. Tal es el testimonio de Gregory Magistos en 1058 después de Cristo, cuyo libro de historia es una de las principales fuentes de información. Hay quien dice que los paulicianos eran maniqueístas. El maniqueísmo, fundado por Mani en Persia en el siglo III y continuó hasta el siglo XIII, era una dualidad entre la luz y las tinieblas, un conflicto perpetuo entre el bien y el mal. Era una variedad de gnosticismo mezclado con cristianismo y otros elementos paganos. Los católicos romanos siempre han acusado a los verdaderos cristianos de alguna herejía. Entonces, parece que algunos tenían algunas doctrinas allí maniqueístas, pero no se sabe
Eso queda en la historia y puede ser que los católicos lo estaban acusando a ellos de herejes utilizando argumentos que no eran ciertos. Es decir, esta es la postura y esto se aplica también a los demás grupos. De que había un grupo que por un tiempo se mantuvo fiel, después se corrompió. Hablo de paulicianos. Ese es un caso. El otro caso o la otra posibilidad es que había un grupo que se mantuvo fiel, pero hubo otros que también adoptaron el nombre pauliciano y sí se apartaron en algunos elementos doctrinales. Y este es el tercer caso, que los paulicianos, siendo fieles a la verdad, fueron atacados por los católicos, siendo señalados como herejes y siendo señalados en este caso como maniqueístas, que digo pues es una mezcla de gnosticismo, cristianismo y otros elementos paganos, para decir entonces que los paulicianos eran herejes. A la verdad no sabemos exactamente cuál de los tres. Sin embargo, muchos cristianos decantan por creer en la tercera opción, que eran fieles a la verdad, pero que eran acusados injustamente de herejes. Puede darse una y otra, una mezcla de alguna de estas opciones, ¿okay? Pero no lo llegaremos a saber. Eso es muy difícil tener una certeza precisa de esto. Pero como he dicho antes, lo que sí sabemos es que sí había iglesias sanas en la fe, sí lo había, ¿ok? Llámese como se llame, había iglesias sanas en la fe. Hoy día, dice este escritor, ha quedado perfectamente establecido que los paulicianos no eran maniqueos. Las doctrinas bautistas prevalecían entre los paulicianos. Ellos sostenían que los hombres deben arrepentirse y creer, y luego, al llegar a una edad madura, solicitar el bautismo, que era la única manera de recibirlos en la iglesia. Es evidente, observa Moshe, que ellos rechazaban el bautismo de infantes. Ellos bautizaban y rebautizaban por inmersión. Ellos habrían sido perfectamente clasificados como anabaptistas. Eran adopcionistas los paulicianos, que era otra herejía de aquel entonces. El adopcionismo enseña que Cristo adoptó su divinidad al momento del bautismo, es decir, cuando él fue bautizado y el Señor, dice la Escritura, que dice, este es mi Hijo amado, al cual tengo complacencia, ahí fue cuando Cristo fue bautizado. Eso dicen los adopcionistas y por supuesto sabemos que no es así. La cuestión del adopcionismo, sin embargo, ha sido natural e indisolublemente asociada al tema del bautismo de adultos, tal y como el bautismo infantil ha sido asociado con la cristología neumática, según el cual Cristo fue desde el vientre de su madre y en su propia cuna lleno del Espíritu Santo, un ser divino preexistente, creador y controlador del universo. Entonces, claro, el adopcionismo, de hecho, hasta hubo un concilio que finalmente estableció que, por supuesto, pues era una doctrina extrabíblica y por lo tanto herética. Pero era un error detrás de otro, porque si ellos estaban hablando de la regeneración bautismal y ya lo estaban creyendo desde hace tiempo, en consecuencia eso va a afectar todo lo que es la doctrina de bautismo, e incluido con ello también las referencias que se hace en la palabra de Dios sobre el bautismo. Entonces, si el bautismo tiene el poder de regenerar, es decir, de salvar, entonces, ¿qué es el bautismo del Señor Jesucristo? Entonces hay que añadirle algo especial a ese bautismo del Señor Jesucristo, y esto especial era el adopcionismo, que, como digo, es una consecuencia errónea, natural, de la mala doctrina que estaban siguiendo, particularmente el catolicismo. Pero esto permeó otras esferas, y entonces estaba enseñando, o se estaba diciendo, que los paulicianos eran adopcionistas. Pero eso no lo vamos a saber con exactitud. ¿Ok? La continuidad de paulicianos, bogomilianos y albigenses. Bueno, pienso personalmente que no, que inicialmente no lo era, al margen de que algún grupo adoptara esta y otras doctrinas equivocadas, pero pienso personalmente que de manera inicial los paulicianos estaban sanos en la fe, ¿ok? Estaba bien con la palabra de Dios y nos quedamos con eso, no nos enredamos mucho al respecto.
La continuidad de paulicianos, bogomilianos y albigenses. Unos escritores rastrean los orígenes de un grupo en los del otro y así sucesivamente, y hasta los inicios del cristianismo. Es decir, hacen una sucesión de paulicianos, lo que estábamos hablando antes, con los bogomilianos, y luego de los bogomilianos a los albigenses. Es decir, es el mismo grupo cristiano, solo que renombrado, que se le ha cambiado su nombre a través de los tiempos. Los albigenses. Los albigenses, al sur de Francia, de la ciudad de Albi, distrito de Albi-Gois. En Italia, los albigenses eran los paulicianos y en Francia los paulicianos eran los albigenses. O sea, compartían nombre y doctrina. Ellos creían en una membresía regenerada. Ellos decían que una iglesia cristiana debía estar integrada por personas buenas o regeneradas. Separación de la iglesia y el Estado, que una iglesia no tenía ninguna autoridad para dar forma a constitución alguna. También creían en la libertad religiosa, que no tiene derecho a tomar juramento de ninguna especie, que no era correcto quitar la vida a las personas, que un hombre no debía ser entregado a los oficiales de la justicia para ser presionado a convertirse a otra persuasión religiosa, que los beneficios de la sociedad pertenecían por igual a todos sus miembros, y que la fe sin obras es muerta. La fe sin obra no podía salvar a una persona. Y claro, ya esto es polémico, porque habría que explicarlo bien, o habría que obtener una explicación más precisa a un tema tan importante, porque por supuesto no se le va a añadir, no se le debe añadir escrituralmente obras a la fe. La fe salva por sí sola, pero bueno, es bueno estudiar más a fondo este tema, particularmente de este grupo. Que la iglesia no debía perseguir a nadie, ni siquiera a los malvados. Que la ley de Moisés no constituía una norma para los cristianos. También creían en el sacerdocio universal de creyente, que no había necesidad alguna de sacerdotes, especialmente de malos sacerdotes. Que los sacramentos, las órdenes y la ceremonia de la iglesia de Roma no servían para nada, que eran costosas, opresivas y perversas. También creían en el bautismo por inmersión. Ellos bautizaban por inmersión y rechazaban el bautismo infantil. No eran maniqueos, al igual que los paulicianos no eran maniqueos. Estos sufrieron opresión por eso, y la misma acusación que también se dirigió contra los waldenses. Inclusive Martín Lutero fue declarado maniqueo por el concilio de Sens, pero sabemos pues que tampoco Martín Lutero lo era. Es decir, como se argumenta acá, esta acusación de maniqueísmo era constante hacia otros grupos que no eran católicos, y eran totalmente infundados. Los sabianos. Sabián significa bautista, nombre dado a los paulicianos por los árabes musulmanes. Al igual que los catarí en Europa, creían en una membresía voluntaria. Los valdenses también habitaron en Albi, por lo que fueron llamados albigenses. Este estado de cosas alarmó y preocupó seriamente al Papa de Roma. En el año 1139, los valdenses fueron condenados por el concilio de Letrán, por el Tours en 1163, y a partir de entonces la Iglesia Católica Romana comenzó a enviar misión tras misión a los valdenses con el propósito de persuadirlos que retornaran al redil, a la Iglesia Católica. El cardenal Henry en 1180 hizo uso de la fuerza. El Papa Inocente III publicó una cruzada en contra de ellos. Estas cruzadas, asimismo como las cruzadas hacia el Medio Oriente y particularmente hacia Jerusalén, llevaban un contingente militar para combatir la ciudad, que estaba en ese entonces en poder de los musulmanes, y entonces retomar el control y el poder sobre Jerusalén a manos de los católicos. Pero estas mismas cruzadas no se limitaron a las Tierras Santas. Estas cruzadas también se dirigieron hacia lugares en Europa donde había cristianos no católicos, bueno, como ellos lo veían, herejes. Entonces, particularmente hubo cruzadas contra los albigenses, que asesinaron por cantidad a creyentes a ciudades totalmente dadas para
para Cristo, que creían en el Señor, con iglesias sanas en la fe, pero fueron arrasadas por ejércitos católicos. Esto sucedió varias veces, estas cruzadas en contra de grupos cristianos, verdaderamente cristianos. Ellos rechazaban también el bautismo infantil. Hablando de los petrobrusianos, Pedro de Bruys, un predicador bautista, como dice acá, bueno, muchos dicen bautista, pero personalmente difiero de llamarlo así porque históricamente no es correcto. O sea, los bautistas nos comenzamos a llamar bautistas mucho tiempo después. Claro, sí coincidimos en puntos doctrinales, pero es como decir que Abel era bautista. O sea, estamos, sí, seguramente fue inocente, seguramente estaba haciendo las cosas correctas cuando murió a manos de su hermano Caín, pero no tenía una identidad doctrinal como tal. Claro, hay gente que llega a este extremo, decir que el primer mártir cristiano fue Abel. Y otros grupos llamados cristianos también lo afirman de esa manera, pero históricamente y contextualmente no es cierto. Como tampoco es cierto decir que Pedro de Bruys era tampoco un predicador bautista, porque el nombre bautista apareció mucho tiempo después. Claro, a veces se esfuerza un poquito las cosas como para hacer ver como que la línea bautista es desde Cristo hasta nuestros días. Yo creo que sí, ¿ok? Pero no con ese nombre, sino con varios nombres a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, pero no apegados necesariamente al nombre bautista, más bien apegados al nombre cristiano, como seguidores de Cristo. Alguien dijo alguna vez que cristiano significa pequeño Cristo, pero eso también es un error hasta gramatical, terrible. O sea, cristiano es un seguidor del Señor Jesucristo. Y hacia eso pues lo que nosotros nos debemos apegar. Hablando de Pedro de Bruys, un predicador, dice el texto bautista, bien conocido de aquella época, buscó alrededor del año 1100 en Languedoc y provincia en Francia una restauración de la verdadera religión. La iglesia de Dios, dice Pedro de Bruys, no consiste en una multitud de piedras pegadas entre sí, sino de la unidad de los creyentes congregados. Claro, como pudiéramos decir hoy día que la iglesia no es un montón de bloques, no son 4 paredes, sino son los mismos creyentes, exactamente lo mismo. Él también enseñaba que las personas no debían ser bautizadas sino hasta que tuvieran uso de razón. Por eso algunas iglesias hoy día no es que es un requisito, pero sí esperan que el creyente, el que dice ser creyente, tenga una edad donde se pueda determinar que tiene su uso de la razón. Algunos afirman que puede ser un peligro bautizar a niños de 4, 5, 6 años porque aún son niños, aún son infantes y su corazón, su conciencia puede ser afectada de muchas maneras e influenciada muy fácilmente por cualquier estímulo externo, por cualquier persona, sea su papá, sea su mamá, con muy buenas intenciones, pero que aún todavía al no formarse su personalidad completamente, por más inteligente que sea, es un niño. Y eso hay que respetarlo. Ya después, cuando esté grande y tenga mayor conciencia de las cosas, por supuesto, pues, pudiera bautizarse. En lo personal, creo que es así. Hay que esperar un poquito a que crezca para que ya no sea un bautismo de infantes, porque podemos estar cayendo atrás varios siglos, o sea, haciendo un retroceso histórico significativo que a la larga, en el futuro, puede perjudicar severamente a la iglesia. Fueron acusados de ser anabaptistas y bueno, eso era una acusación severa por parte de los católicos,
O sea, hoy lo vemos muy ligero, ser, bueno, anabaptista o rebautizador o bautista, ya es parte, digámoslo así, de la historia cristiana y parte inclusive, pues, obviamente, del cristianismo como tal. Pero en ese entonces era algo grave señalar a alguien de anabaptista, rebautizador, porque es una declaración de que alguien está en contra de la iglesia. Si está en contra de la iglesia, está en contra del Papa y en consecuencia en contra de Dios. Y podía ser juzgado a la horca o a la hoguera por esto, ¿ok? Por ser sencillamente anabaptista. Como digo, hoy es natural, normal, es parte de la historia y hay iglesias que nos llamamos bautistas por esta historia, pero en ese entonces era una acusación severa. El obispo de Meaux y gran polemista católico romano, en 1704 se quejaba de los seguidores de Juan Calvino, de que ellos buscaban establecer su ascendencia entre los valdenses. Él dice: ustedes adoptan a Henry y a Pedro de Bruys entre sus antecesores, pero todos saben que ellos eran anabaptistas. Faber dice: los petrobrusianos no eran sino un mero grupo que se oponía al bautismo infantil, pero no solo rechazaban el bautismo infantil, sino que simplemente negaban la eficacia del bautismo administrado en la infancia. Fabricius, otro historiador, dice: ellos eran los anabaptistas de la época, los henricianos, hablando de otro grupo. Henry de Lausanne, de 1116 a 1148, fue un discípulo de Pedro de Bruys y fue tan exitoso en su labor como reformador que dejó un gran número de seguidores que fueron conocidos como los henricianos. Los arnoldistas. Como su líder, ellos rechazaban también el bautismo infantil. Otro historiador, en 1274, dice: los arnoldistas enseñan que los hombres jamás reciben el Espíritu Santo a través del bautismo en agua y niegan que el samaritano lo haya recibido, sino hasta que recibieron la imposición de las manos. Bueno, él está hablando de un poquito más de doctrina acerca de cuándo se recibe el Espíritu Santo y por supuesto, como católico está alarmado por lo que los arnoldistas en su tiempo decían. Deichhoff, uno de los escritores alemanes de los valdenses, afirma: había una conexión entre los valdenses y los seguidores de Pedro de Bruys, Henry de Lausanne y Arnoldo de Brescia, y todos ellos finalmente se unieron en un solo cuerpo alrededor del año 1130, pues sostenían puntos de vista doctrinales comunes. En el periodo de la Reforma, este catarismo vuelve a surgir a la superficie, particularmente entre los anabaptistas y los cristianos unitarios. La llave de la verdad, el libro que hablé hace rato, nos provee de dos grandes contactos o eslabones entre los cristianos más primitivos y los anabaptistas, junto con los cristianos unitarios. En Italia eran llamados paternes y cataris. En Alemania, Gazzari. En Francia eran conocidos como los albigenses. También eran llamados particularmente búlgaros en Francia porque algunos de ellos habían venido de Bulgaria. También eran conocidos como boni homines, o buenos hombres. Los bogomilas, o bogomilianos, fueron una rama de los cátaros o de paulicianos quienes residían en Tracia. Su nombre parece haberse derivado de uno de sus líderes de mediados del siglo X, aunque otros dicen que su nombre les vino de una palabra eslava que significa amado de Dios. Ellos, dice este texto, eran bautistas. Ojo, o sea, repito, a veces el texto forza un poquito llamarlos bautistas, pero claro, él lo ve como un nombre que fue dado a todos aquellos que seguían estas doctrinas. Pero tienes que recordar que el nombre bautista fue dado mucho tiempo después, ¿ok? ¿Eran cristianos? Sí, eran cristianos. ¿Eran bautistas? Bueno, eran bogomilas o bogomilianos, pero ellos ese nombre como tal no lo conocieron. Eso hay que ser claro allí, ¿ok? Cuando tú también lees el libro El rastro de la sangre, tiene esta tendencia de llamar bautista a todos estos grupos.
Sí compartimos doctrinas comunes, pero no tenían como tal estos, no, el nombre bautista no lo tenía. Ok, entonces bueno, claro, esto es polémico, hay mucha gente que posiblemente no le va a gustar o tiene un punto de vista diferente al mío, pero las cosas hay que llamarlas como son. No se llamaban, ellos no se llamaban bautistas. Para nosotros comparten las mismas doctrinas, pero no eran llamados así, eran llamados cátaro, bogomila, albigense, donatista, pauliciano, etc. Y eso dependiendo de la región y dependiendo de la época. Pero no podemos decir que el año 1100 eran bautistas. O sea, más honestamente pudiéramos decir que compartíamos doctrinas comunes. Y eran la iglesia cristiana, las iglesias cristianas verdaderas de la época. Brochet, sus historiadores reclaman para ellos una gran antigüedad. Este doctor dice, entre los historiadores de los bogomilianos, he encontrado a menudo en lugares inesperados la evidencia más concluyente de que estas sectas eran todas ellas, durante la historia temprana, bautistas. No solo por lo que se refería a su posición sobre el bautismo y la cena del Señor, sino en su posición al bautismo de infantes, al establecimiento de una jerarquía episcopal y a la adoración de la Virgen María y de los santos, así como en su adherencia a la independencia de la Iglesia, la libertad de conciencia y de adoración. En resumen, la conclusión a la que he llegado en forma inevitable es que estos cristianos de Bosnia, Bulgaria y Armenia tenemos una sucesión de iglesias apostólicas, iglesias neotestamentarias, y que en esa fecha temprana, como el siglo XII, esta iglesia contaba de una membresía de conversos tan grande como de cualquier iglesia bautista en el mundo hoy en día. Claro, está bien, tiene todas nuestras doctrinas. O sea, lo que hay que destacar aquí de lo que dice este autor, este escritor, este doctor Brocket, es que sí, compartimos doctrina, no hay problema. Pero no se puede llamar bautista a un creyente del siglo XII, porque no ostentaba todavía ese nombre. Ok, no lo podemos llamar así, podemos llamar iglesias cristianas, iglesias sanas en la fe, iglesias apegadas a la doctrina. Pero, repito, no tenían el nombre bautista como tal. Algunos le llaman paido bautista, bueno, sí, precursores de los bautistas, pero en sí, a la final, realmente, hermanos, lo importante no es tanto que el nombre tenga, y ojo, para nosotros es muy importante llamarnos bautistas, es muy importante, pero a la final, lo importante es si tenían las doctrinas correctas, si eran salvos, y pues si estaban haciendo lo correcto en sus días, o sea, el llamado de que Dios le había dado como iglesias en su momento. Y el nombre, por supuesto, que para mí lo es, para mí es muy importante el nombre bautista, lo es, pero tenemos que ser honestos, o sea, no eran llamados bautistas en esa época. Algunos escritores católicos romanos han afirmado que los bogomilianos no practicaban el bautismo ni observaban la cena del Señor, y aún más que negaban la validez del Antiguo Testamento. Esto probablemente no significa más que el hecho de que rechazaban el bautismo infantil y citaban el Nuevo Testamento como su autoridad suprema en la materia. Hablando también de los waldenses. Pero Waldo, también llamado Valdesius o Waldensis, era un rico y distinguido ciudadano de Lyon, Francia, en las décadas finales del siglo XII. Waldo era llamado así porque era un hombre de los valles y era el destacado líder de un grupo de gente que había existido desde hacía ya mucho tiempo. Este punto de vista es ardientemente sostenido por la mayoría de historiadores de los valdenses. El asiento principal de los valdenses vino a ser las pendientes conocidas como los Alpes Cotián y el oriente de Piamonti, la Provenza Occidental y Dauphiné. La oposición que se sostiene es que el nombre valdense proviene del italiano valdese o valdesi, que significa valle, y por lo tanto ellos vivían en los valles. Eberhard de Bethune, en 1160, dice: algunos se llamaban a sí mismos valdenses o vallenses, porque viven en el valle de tristeza y lágrimas, un poquito ya más espiritual. Su antigüedad. Neander, el gran historiador comentado en este documento, sugiere que pudo haber sido de un origen más antiguo.
Teodoro Beza, el reformador del siglo XVI, expresa los sentimientos de la época cuando dice: por lo que toca a los valdenses, puedo permitirme llamarlos la semilla misma de la iglesia cristiana primitiva y pura. Dice Teodoro Beza que fue uno de los que editó el Nuevo Testamento en griego, que posteriormente se le llamó el texto recibido. Fue uno, ¿okay? No fue el único, hay otros. La evidencia de la que me he referido demuestra fehacientemente no solo que los valdenses y los albigenses existieron con anterioridad a Pero de León, sino que en el momento de su aparición, en la parte final del siglo XII, ellos ya eran considerados como dos comunidades de gran antigüedad. Una línea más influyente de testigos contemporáneos difícilmente podría ser hallada. Es casi superfluo señalar las notables coincidencias entre las enseñanzas de los valdenses, dice otro profesor, el profesor Beder, y los anabaptistas del siglo XVI. Fíjate, esto sí está bien, o sea, esto es honesto. Fíjate tú, los valdenses, ahorita vamos a hablar de sus doctrinas, pero se está diciendo de que los valdenses eran mucha gente. En los valles entre Francia e Italia había mucha gente, había unas comunidades grandes de cristianos. Y él dice que hay notables similitudes entre la enseñanza de los valdenses y de los anabaptistas del siglo XVI, o sea, de los valdenses del siglo XII y los anabaptistas del siglo XVI, o sea, coinciden. Eso sí está bien, esa manera de exponerlo es correcta, ¿ok? Está adecuada a lo que la misma historia te está diciendo. Hablando de su doctrina, a la afirmación de que estos principios fundamentales, los valdenses añadieron con base en el Sermón del Monte el rechazo a los juramentos, la condenación a la pena de muerte, al purgatorio y a las oraciones por los muertos. Hay solo dos caminos que pueden seguirse después de la muerte, decían los valdenses: el camino al cielo o el camino al infierno. Las nobles lecciones dicen, que es otro libro, bautizad a aquellos que creen en el nombre de Cristo Jesús. Jonathan Edwards, el gran presidente de la Universidad de Princeton y un célebre predicador, en su historia de la redención dice que los valdenses, en cada era de este oscuro tiempo, aparecieron personas especiales que dieron un fiel testimonio en contra de la corrupción y la tiranía de la Iglesia de Roma. Y estas aparecieron en todo el mundo cristiano. No hay una época en particular que pudiera llamarse del anticristo, aún en los tiempos más negros, pero los historiadores eclesiásticos mencionan por su nombre a muchos que mostraron aborrecimiento por el Papa y su idolátrica adoración. Y este grupo, pues por supuesto, estaban los valdenses. La confesión de fe de los valdenses indicaba que ellos no practicaban el bautismo infantil. Los católicos romanos pronto entraron en conflicto con los valdenses en el tema del bautismo. El Concilio de Letrán de 1215, señalando a los valdenses, declaró que el bautismo en agua era provechoso tanto para infantes como para adultos. Petrus Cluniacenses, en 1146, escribió en contra de los valdenses y los acusó de que ellos enseñaban que los niños no debían ser bautizados, ni podían ser salvos mediante la fe de otros, sino que debían ser salvos y bautizados con base en su propia fe. Y es correcto, eso es así. Y que quienes fueran bautizados en la infancia, cuando crecieran, debían ser bautizados nuevamente, o más bien ser correctamente bautizados. Claro, que estaba en contra de los valdenses, describiendo a los valdenses, lo hizo bien, hizo lo correcto, o sea, lo describió correctamente con la doctrina que debía hacer. Pero él está utilizando esto como un ataque, ojo, porque lo está diciendo desde el punto de vista católico. Sobre la inmersión, Eberhard y Emergard, en su obra Contra Valdenses, escrita hacia el final del siglo XII, repetidamente se refiere a la inmersión como la forma de bautismo entre los valdenses. Su vida recta. Claudius Seiselius, arzobispo de Turín, cándidamente admite que, por lo que toca a sus vidas y su moralidad, son absolutamente irreprensibles delante de los hombres, apegándose con todas sus fuerzas a observar los mandamientos de Dios. Esto lo dice un arzobispo católico.
Ellos pagaban sus tributos en buena conciencia y la obligación que tienen de cumplir ese deber es claramente destacado en sus confesiones de fe. Si por causa de alguna guerra civil se vieran impedidos de cumplir con sus tributos, ellos cuidadosamente ponen aparte la suma que proceda y en la primera oportunidad remiten a los cobradores de impuestos del rey. Y bueno, para finalizar, hablamos de su decadencia. La porción mayor se había unido al movimiento de los anabaptistas. Enfermos y cansados en el corazón, en 1530, el remanente de los valdenses inició negociaciones con los reformadores, pero un acuerdo no se alcanzó sino hasta el 1532. Desde entonces, los valdenses han sido paidobautistas. Bueno, este grupo, a través del tiempo, entre todos los ataques, entre las situaciones conflictivas que tuvo contra la Iglesia Católica, se sumó otra más, conflicto inclusive con los luteranos, que hubo una explosión social para esta época. Se establecieron iglesias nacionales y estas iglesias nacionales que salieron de la Iglesia Católica en rechazo a la misma, sin embargo empezaron a hacer lo mismo que la Iglesia Católica, y entre esas cosas era perseguir a los que no eran de su misma fe. Entonces los luteranos estaban persiguiendo a los bautistas, los zwinglianos también, y asimismo lo hicieron otros grupos nacionales. Entonces, claro, ahí estaban estos valdenses. Muchos de estos valdenses, por supuesto, con el tiempo siguieron y se les llamó a ellos anabaptistas, ¿ok? Y de continuar. Pero no es solamente los valdenses, por supuesto que esto venía ya de otros grupos, de más atrás, de una historia que utilizó diversos nombres, como lo podemos ver en la gráfica. Y esta gráfica, ahí vemos esa línea allí superior con varios grupos cristianos, con varios nombres, y había más seguramente, pero esos nombres que se le daban y que ellos estuvieron en buen tiempo apegados a la fe. Y de ahí entonces vienen los anabaptistas, que es un nombre que se les fue dado, que es un nombre que los cristianos en ese tiempo recibieron de manera peyorativa, de manera negativa por parte de los católicos, pero que luego comenzaron a aportar de manera honrosa anabaptismo, o decir, más de un bautismo. La primera parte de la palabra se perdió, el prefijo ana, y quedó baptista o bautista. Y ahí entonces la historia de nuestro nombre. Es decir, no es solamente como algunos dicen, que los bautistas comenzaron en 1609, gracias a las iglesias holandesas que se organizaron allí y comenzaron a adoptar este nombre. Claramente viene de mucho más atrás, es una historia muy larga. Y claro, siempre se menciona estos bautistas holandeses que de ahí emigraron a Inglaterra, de Inglaterra emigraron a Rhode Island en Estados Unidos, y de ahí se dispersó a toda América e inclusive volvió a Europa, pero ya llamándose propiamente bautista. Sí, hay algo de eso, pero no comenzaron allí, ya venían de antes. Ya venían desde el Señor Jesucristo, llamándose con diversos nombres. Y repito, finalmente terminó llamándose bautista por ser un nombre peyorativo, un nombre que se le daba para marcar a aquellos que no estaban siguiendo lo que era una doctrina esencial del catolicismo, como es el bautismo de infantes. Pero bueno, hermanos, entonces allí continuó la historia. Ahora, la historia hoy en día precisamente también está continuando, la estamos escribiendo nosotros. Por supuesto, de allí hasta hoy hay mucho que contar, hay muchísimo que contar. Hay grandes avivamientos en el siglo XVIII que había que destacar, avivamientos que llenaron a América del Norte completa de la palabra de Dios, hombres destacables a lo largo de la historia. Luego viene el gran auge misionero, misiones hacia la India, hacia China, hacia Japón, hacia África, misiones hacia Latinoamérica más recientemente, y la historia de nuestras propias iglesias, de cómo llega a cada uno de nuestros países, cómo la palabra de Dios prospera, la convención bautista
cómo es que ésta se va apartando poco a poco de la verdad y quedan iglesias independientes. De estas iglesias independientes vienen las iglesias bautistas fundamentales. Y ahí entonces estamos tú y yo, que estamos hoy día escribiendo la historia, ¿ok? La historia que se va a contar en el futuro, la historia de salvación. Si Cristo no viene antes, bueno, mucho mejor, ¿verdad? Nos vamos con el Señor. Pero hermanos, nos toca a ti y a mí apegarnos a la palabra de Dios, apegarnos a las doctrinas, seguir adelante, llevando el Evangelio, compartiendo la palabra de Dios, llevando las almas salvas al Señor Jesucristo. Y hermanos, que Dios nos permita que la historia que nosotros se cuenten no sea una historia de que, bueno, ella estuvo predicando un tiempo y ya, y no pudo más, o esta iglesia se disolvió por esto. No, sino que sea de iglesias que se mantuvieron firmes en la fe, que hicieron grandes cosas en el Señor, que predicaron y que precisamente, hermanos, ya cuando estemos en la presencia del Señor, bueno, el Señor esté agradado de la forma como nosotros hicimos su labor aquí en la tierra. Pero la historia se sigue escribiendo. Y queda entonces ahora en tus manos y con tu vida seguir escribiendo el resto de esta historia, de la historia del cristianismo. Bueno, hermanos, esto fue todo. Que el Señor te bendiga. Por ahí nos seguimos viendo. Aquí queda ya terminado el curso, ¿ok? Que el Señor te bendiga.